Me permitiré leer la semblanza de la trayectoria del maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de maestría en estudios políticos y sociales de esta misma facultad y cuenta con estudios de maestría en ciencia política por la Sorbona de París. Paralelamente ha efectuado estudios en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Diseño de Campañas Políticas y Comunicación Política Institucional por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El maestro Luis Ángel Hurtado actualmente se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e igualmente es académico en la licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Y bueno, cuenta con un enorme pues experiencia como docente, La Salle, la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y en la Facultad de la ENEP Acatlán, ¿no? En su haber académico cuenta con 4 libros publicados en México y 1 en España, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante procesos electorales. Y ha escrito diversos artículos de corte académico publicados en revistas científicas de México y Latinoamérica. Y pues debo decirles que pues es un referente para cualquiera que esté interesado en el uso de las redes sociales en nuestro país. Frecuentemente el maestro Luis Ángel pues, es solicitado por medios nacionales, medios de comunicación nacionales, periódicos, radiodifusoras, televisoras, que lo buscan pues, por el trabajo que ha desempeñado como investigador, un analista muy agudo de la situación que se vive en México. Y bueno, por supuesto que su papel como director general de consultoría, en la consultoría Comunicación Política Aplicada, pues bueno, muchos docentes tomamos los datos que él nos ha proporcionado en sus distintos estudios, por ello me atrevo pues a decir que es un referente nacional. Un gusto recibir al maestro Luis Ángel Hurtado con esta conferencia. Bienvenido, maestro. Pues muchísimas gracias. Para mí es todo un gusto y todo un honor estar con ustedes. Agradezco muchísimo el poder platicar con ustedes sobre un tema que desde mi punto de vista es coyuntural. Es coyuntural porque precisamente toca 3 aristas que son actuales, que estamos viviendo el día a día. ¿Cuáles son esas 3 aristas? Precisamente las redes sociodigitales o redes sociales, el tema de la desinformación digital vista como las fake news y por supuesto algo que en determinado momento cambió nuestra realidad. Y esto me refiero precisamente a la pandemia del COVID-19. Pues bueno, para poder hablar de estos 3 temas, yo me doy a la tarea siempre de hacer referentes de la literatura que a lo largo pues, de estos años han venido ya sea investigando o pronunciándose sobre el tema de Internet y todo lo que son las redes sociodigitales. Bueno, pues retomo precisamente del ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ahorita que está de moda precisamente esta parte de las elecciones en Estados Unidos o está en boga, a uno de ellos, que es Al Gore, en un libro que se llama The Future, en el cual precisamente hablaba sobre el futuro pues no solamente de la Unión norteamericana, sino también el futuro del mundo. Y hay una frase que a mí, en lo personal, pues me llamó mucho la atención, estamos hablando del 2004 aproximadamente, y que dice así: Internet es un nuevo medio de comunicación formidable
y una fuente de gran esperanza para la futura vitalidad de la democracia. Estamos hablando de una frase que acuñó aproximadamente hace 16 años y que hoy en día pues empezamos a preguntarnos, sobre todo todos aquellos que nos dedicamos a la investigación de Internet y por supuesto de las redes sociodigitales, si realmente Internet es ese medio formidable, ese medio que está generando esperanza y por supuesto ese medio que está dotando vitalidad a las democracias. Voy a expresar por qué a lo largo de toda esta plática. Pero primeramente, pues vamos a empezar a hablar de qué son las redes sociodigitales. Pues las redes sociodigitales, debo de manifestar, son extensiones, así como lo dijera McLuhan en algunas de sus investigaciones, son una extensión básicamente de la misma sociedad. Y son estas estructuras físicas y simbólicas que tienen esta extensión o permiten la extensión de la interacción humana. Y que varias veces esas mismas redes comparten ciertos valores, o sea, dentro de esta interacción se comparten ciertos valores, ciertos conocimientos y a la vez en algunas de ellas confluyen intereses en común. Por eso se habla hoy en día de ese famoso término que es las tendencias, ¿no? Esas tendencias que son de tanto debate, tanto cuestionamiento, si son reales, no son reales, entre que sí son o no son, pues básicamente son confluyen estos valores, estos conocimientos que son del debate público, diría Habermas, del acontecer diario. Pues las redes sociodigitales son eso, son estas estructuras que están permitiendo a partir de todo aquello que nos ofrece Internet para pues la interacción, para el intercambio de ideas, para la confrontación de conocimiento y por supuesto para el debate de lo que hoy en día es lo público. Ahora, ¿existen o cómo son esas redes o cómo eran esas redes antes de Internet? Pues básicamente eran de esta forma. Eran todos estos famosos modelajes o modelos acerca de estas redes antes de Internet. Pues hay desde las más sencillas, que son lo lineal, en la cual pues alguien es la fuente principal de información y va dotando a los demás de una manera lineal. Hay otras redes en las cuales hay una confluencia, en la cual todos debaten, todos tienen el mismo rol, etcétera, etcétera. Hay otras en las cuales, pues básicamente, pues es una serie en la cual existe, hoy lo conocemos como un nodo, que es ese punto neurálgico en el cual de ahí se emana toda la información y a partir de ello los demás replican, etcétera, etcétera. Bueno, estos modelajes con la llegada de Internet, que ya la dinámica de grupos en los años 40, 50 se estudiaba y ya tenía una interpretación de lo que se daba a estas interacciones al interior de los grupos, pues hoy en día con Internet pues tenemos unos modelos pues que escapan muchas lógicas, que escapan estos vertientes formales o informales de comunicación y que muchas veces también vemos que hay elementos que siguen concentrando este debate público o esta interacción y otros que básicamente buscan también romper todo este modelaje o estas cadenas de comunicación. Ahora, ¿esto qué deriva? Con la llegada de Internet, que las redes sociales que siempre han existido, redes sociales que podemos ubicar como en nuestros círculos cercanos que van desde el ámbito de pues nuestros hogares, nuestras familias, después nuestros compañeros de estudio o de trabajo, hasta llegar a redes que tienen que ver con lo ideológico o que tienen que ver también con desarrollo económico. En ese sentido, antes de Internet, ¿cómo se consumía la información? Pues esto es parte de lo que yo he venido reflexionando sobre este punto, que es antes nosotros consumíamos la información que nos ofrecían los medios de comunicación a la hora que ellos decidían y desde el lugar que nos imponían. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que básicamente antes nosotros no teníamos tanta injerencia en la generación de información. Nosotros consumíamos la información que básicamente nos ofrecía los medios de comunicación. Pues muchas veces, ¿cuántos de nosotros, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero los que no están tan jóvenes, pues cuántas veces no tuvimos que ver El Chavo del Ocho, ¿no?
que a veces Televisa pues decía, pues ya no tengo nada que poner en mi parrilla, mi parrilla de programación, y pues bueno, pues ya se acostumbraron, ya es un clásico el Chavo del Ocho, pues ahí les va por 20ª vez la repetición, ¿no? ¿Cuántas veces no nos tocó perdernos nuestro programa favorito? Y que a veces esa pérdida pues ya era irreparable, ya no podíamos repetirlo, ya no podíamos volverlo a consumir, y pues estábamos a dispensa de que teníamos que estar anclados pues a una televisión, a un equipo decodificador de radio o a un periódico. No nos vamos tan lejos. ¿Cuántos de nosotros a veces pues teníamos la costumbre de ir al kiosco a comprar nuestro periódico y de repente pues hacíamos un viaje familiar o un viaje laboral, y cuando veíamos pues ya no podíamos recuperar ese ejemplar? En ese sentido, la forma en cómo nosotros nos informábamos antes de Internet estaba básicamente anclada a un esquema completamente, desde mi punto de vista y de varios autores, una vertiente completamente jerárquica. Los medios imponían y los medios decidían, y no solamente eso, sino que también los medios nos generaban ciertos hábitos de consumo. Bueno, ¿qué provocó esta transformación o este cambio de estos hábitos o de estas formas en las cuales nos estábamos informando? Pues ahí les van. ¿Qué son estas? Pues las características de Internet. ¿Cuáles son estas características de Internet? Yo voy a proponer 9, que son las que básicamente he propuesto y debatido con muchos colegas, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. ¿Cuáles son estas características? Pues primera es la horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Con la llegada de Internet, pues el esquema jerárquico, el esquema en el cual, vertical, en la cual los medios de comunicación nos dotaban de información, pues se ha roto. Se ha empezado a transfigurar o a generar un cambio en el cual, pues, este esquema, pues, todos hoy en día, gracias a Internet, tenemos la posibilidad, y es la primera vez en la historia de la humanidad, que cualquier persona en el mundo que tenga acceso a Internet tiene la posibilidad de comentar algo. Puede generar contenidos. Antes no. ¿Cuántos de nosotros teníamos acceso a la televisión? No. Por eso se habla de una élite comentarista, o una élite que pues básicamente acaparaba los medios de comunicación. ¿Cuántos de nosotros teníamos la posibilidad de participar en la radio? ¿O cuántos de nosotros teníamos la capacidad de poder participar en un medio impreso de comunicación? Pues no. Pero con la llegada de Internet esto cambia. Esto cambia porque muchos de nosotros hoy tenemos la posibilidad de expresarnos públicamente, no solamente de lo que a nosotros nos interesa, sino del acontecer diario. El acontecer diario. Y esto radica precisamente en todo aquello que tiene que ver precisamente con esta horizontalidad. Ahora nosotros podemos interpelar o poner abrir un proceso comunicativo, pues con los actores que hoy en día están desarrollando pues las coyunturas. ¿Cuántos de nosotros no hemos etiquetado a los diferentes políticos, a diferentes artistas, a diferentes líderes sociales en nuestros comentarios en redes sociales? Hoy en día se permite eso. Y no solamente eso, sino que ellos mismos también tienen la posibilidad ya no necesaria de los medios de comunicación, o sea, pedir una cadena nacional o solicitar el derecho a réplica en algún medio de comunicación, ya no es necesario. Hoy en día muchos de estos actores políticos, actores sociales, actores económicos pueden contestarnos directamente. Esta es la horizontalidad que hoy en día nos ofrece Internet. Pero también nos permite en una segunda instancia la generación de redes. ¿Qué son estas generaciones de redes? Repito, no quiere decir que no existían las redes sociales antes de Internet. Todo lo contrario, existían. Lo que pasa con Internet es que ahora nos ofrece un abanico de empoderamiento en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy en día nosotros encontremos de una forma más rápida a personas afines a los temas que nosotros nos interesan. ¿Cuántos de nosotros en nuestras cuentas de Facebook no nos aparece qué gustos tenemos cuando llenamos nuestro perfil? Y en esos gustos, ¿cuántos de nosotros no dicen, pues le vamos
ahora que estamos hablando con la comunidad de Guanajuato, ¿cuántos de nosotros no le vamos al equipo de fútbol el León? Pues bueno, pues ahí salen, pero nos dotamos también a partir de Facebook de que no solamente están ubicados en el estado de Guanajuato, sino que hay seguidores de este equipo de fútbol en toda la República. Y no solamente ahí, ¿cuántos no nos hemos encontrado que hay personas que siguen a este equipo de fútbol fuera del país? Y lo que hace Internet es precisamente eso, las redes sociodigitales, nos empiezan a encontrar grupos afines a temas que son afines a nosotros, o todo lo contrario, también grupos que no son afines a nosotros y por ello no nos concentran en esos grupos. También básicamente Internet nos permite que esos grupos afines, cuando haya temas que son, digamos, o atentan con esta afinidad que tenemos a ciertos grupos, pues nosotros nos manifestemos. ¿Cuántas personas no nos enteramos de estas protestas que hicieron personas que hoy son seguidores del equipo Morelia, ¿no? El famoso Monarcas, cuando decidió por azares del destino y por intereses económicos y también políticos, pues los propietarios cambiarlos de sede. Esta posibilidad que nos dotó Internet de socializar, de poder entrar en temas en común y en llegado momento protestar. Nosotros hemos sido testigos a partir de ello de generación de redes de una forma más rápida a partir de Internet. El año pasado fuimos testigos de movimientos en red que se empezaron a dar en diferentes países de Sudamérica, los cuales pues tenían algunas afinidades y otras no tenían afinidades, que variaban entre grupos que pedían o exigían a sus gobiernos la derogación de ciertas propuestas de ley o leyes ya aplicadas, o todo lo contrario, afinidades para buscar temas que fueran en cuestiones de transiciones democráticas, la exigencia de mayor calidad democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Internet hoy en día lo que permite precisamente con la generación de redes es la velocidad para poder generar redes de convivencia y generación también de redes que nos permiten integrar a personas no ubicadas en el mismo lugar geográfico, sino redes que estén lejos también de nuestro lugar geográfico, pero que compartan esta afinidad. Otra de las características que dota actualmente Internet es precisamente el acceso a información ilimitada. Este acceso de información ilimitada, que no solamente es la información periodística o se piensa que es la periodística, no, va más allá. La información ilimitada tiene que ver con dos ejes, con el eje de exigencia por parte de a nuestros gobiernos de mayor transparencia, de mayores portales de transparencia, de mayor posibilidad de saber cómo se están utilizando los recursos públicos, etcétera, etcétera, pero también esta información ilimitada que tiene que ver con la transparencia de los usuarios. No solamente los actores políticos, sino con los usuarios mismos. ¿Cuántos de nosotros en estos famosos fenómenos que se conocen como linchamientos digitales nos metemos a inspeccionar los perfiles de aquellos que son linchados o de aquellos que tienen ciertas conductas y vemos y decimos, pues no es la primera vez que tiene esta conducta, mira aquí en sus comentarios observamos que esta persona pues era intolerante sobre el tema de la igualdad o era intolerante sobre el trato a los animales, etcétera, etcétera. Esto es la información ilimitada. La información ilimitada no solamente es permitir acceder a la generación de contenido que generaban los medios de comunicación o los actores políticos o los gobiernos, sino también tener acceso a la generación de contenidos que generan todos los días los usuarios de Internet. Esto es la información ilimitada y que precisamente Internet nos permite. Y esto muchos, se los voy a decir, muchos usuarios han potencializado. ¿Y cómo lo han potencializado? ¿Cuántos actores políticos ahora que se vienen las campañas, pues han utilizado para precisamente transmitirnos su día a día? Se vulnera aquello que nosotros decíamos que era la privacidad o esos límites que había entre lo público y lo privado, pues hoy en día pues se empieza a desquebrajar. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que los políticos o los líderes sociales digitales pues dicen, pues ahora estoy aquí comiendo esto o estoy aquí apreciando la luna, estoy con mi familia? Todos esos temas que eran
pues en llegado momento temas de las revistas de espectáculos o de esta farándula y que tenían pues básicamente a personas dedicadas a ellas que tenían un nombre preciso que se llama paparazzis, ¿no? Que era ubicar a la persona en una situación de la intimidad. Con las redes sociodigitales y con Internet se empieza a desquebrajar eso que nosotros antes consideramos la vida privada, pues ahora es del dominio público. Bueno, ¿qué otras características nos ha dotado Internet? Pues nos permite acceder a información en cualquier parte del mundo. Ahora la información viaja con nosotros. Antes nos perdíamos la repetición o nuestro programa favorito o el noticiero y era imposible, a menos que nosotros tuviéramos un dispositivo que de hecho ahora ya están casi extintos, que era una videocasetera en la cual nosotros programábamos la hora exacta para que grabara nuestro programa. A veces no empezaba a la hora exacta, a veces se adelantaba o se retrasaba y cuando veíamos ya teníamos una parte del programa, pero bueno, teníamos una parte de él. Si no tenías esos dispositivos era francamente imposible tener este programa. Ahora la información viaja con nosotros y no solamente la información, sino que también nuestros hábitos de consumo. ¿Cuántos de nosotros no descargamos nuestras series de Netflix o de diferentes plataformas digitales y las llevamos, ya sea en nuestro transporte público para no gastar datos, nos desconectamos de internet y decidimos consumir, digamos, estos programas de televisión? ¿O cuántos de nosotros no estamos en otra parte del mundo y de repente estamos completamente interconectados con el quehacer de lo que está ocurriendo en las coyunturas de nuestro país nativo? O sea, Internet permite eso, que nosotros, la famosa globalización informativa sea una realidad, pero también esto permite que hoy en día con el COVID-19 pues veamos escenarios terroríficos y escenarios que hoy en día pues generen estados de mayor ansiedad. En marzo de este año, pues nosotros fuimos presas también de esa ansiedad porque fuimos testigos a partir de las pantallas de nuestros celulares, de nuestras computadoras, de nuestros tablets o en las pantallas propias de los medios de comunicación tradicionales, pues de que la propagación del COVID-19 estaba pues generando un escenario pues apocalíptico en lo que hoy conocemos como Europa. Vimos escenas que pues no eran frecuentes en nuestro imaginario colectivo, calles desérticas, salas de urgencias de diferentes hospitales, pues completamente abarrotadas, etcétera, etcétera. Esto también permite, pues, generación también de lo que hoy muchos investigadores en comunicación han empezado a construir, que es precisamente el contagio emotivo colectivo. Internet también nos ha proveído eso. La información ya no tiene nacionalidad, rompe fronteras y esta información pues hoy en día está teniendo no solamente un impacto nacional, sino un impacto mundial. ¿Cuántos de nosotros hemos visto fake news en los cuales a principios de esta pandemia se decía que pues una de las variantes del COVID-19 era pues problemas gastrointestinales y por lo tanto teníamos que salir a las diferentes lugares a dotarnos de víveres y uno de los elementos que era vital para confrontar al COVID-19 pues era el papel higiénico? ¿Cuántas imágenes no nos llegaron de personas que inclusive se enfrentaron a otras por obtener este recurso? Y esto ya después se comprobó que Kimberly-Clark fue el que inició toda esta parte de esta cadena de desinformación para que la gente precisamente comprara papel higiénico. Pero bueno, ¿cuántas imágenes no vimos de ello? La información rompe fronteras. La información hoy en día está más globalizada que nunca. Ahora, esto también tiene que ver con un tema de las características de Internet, la infamosa interactividad. Ya no es la interacción, sino que también es la interactividad. La interactividad de que ahora ya no tenemos interacción directa de sujeto a sujeto, sino que hoy en día tenemos interacción de sujeto a objeto. Ahorita precisamente estamos teniendo interacción o interactividad de ustedes frente a su pantalla y yo frente a mi pantalla.
Y esto precisamente es algo que dota Internet, que no necesariamente esté el individuo ahí presente o esté ahí esperando a que nosotros respondamos el mensaje. ¿Cuántos de nosotros hemos emitido un mensaje, lo dejamos en la noche y nos despertamos y cuando vemos ya está muchísimos comentarios, ya hay muchas reacciones o no necesariamente comentarios inmediatos? Muchos de nosotros estamos teniendo interacción de información pasiva, pero después activa a través de, vamos a revisar, ahorita muchos de ustedes pueden estar revisando mis redes sociales para informarse de quién soy yo, qué digo, qué me gusta, qué no me gusta, dónde laboro, cuáles son mis pasatiempos y ni siquiera en este momento yo estoy teniendo una interacción directa. Hoy en día muchas de las plataformas digitales, principalmente las redes sociales y todas estas plataformas, las famosas apps, están invirtiendo millones de dólares en las famosas interfaces. Las interfaces para que el usuario pueda tener interactividad sin la necesidad de que esté otro usuario esperando o reaccionando a estos diferentes procesos comunicativos que muchos de nosotros sabremos. Bueno, pues esto nos permite, y esta es una característica que tiene Internet. Los medios de comunicación tradicionales pues no lo tienen, Internet sí lo tiene. Bueno, otro de los elementos que tiene o de las características que tiene actualmente Internet es precisamente la atemporalidad. Con ello, ¿qué quiero decir? Que los procesos comunicativos que antes teníamos, ahora con Internet se diluyen. ¿Por qué? Porque antes los procesos comunicativos tenían un ciclo. Los famosos medios de comunicación tenían ediciones que cerraban a tal hora. Los noticieros precisamente también tenían cierres de edición, etcétera, etcétera. Muchos sucesos ocurrían en la madrugada o en las noches y no nos enterábamos de esto hasta el otro día. Hoy en día con Internet, ¿cuántos de ustedes no estuvieron en tiempo real y se enteraron de cuando Donald Trump a la 1 de la madrugada decide anunciar que había dado positivo de COVID-19? Si no hubiera sido por Internet, este mensaje nos hubiéramos enterado hasta el primer noticiero de la mañana. O sea, teníamos que esperarnos a las 5 de la mañana cuando inician muchos noticieros, o principalmente radiofónicos, 6 de la mañana o 7 de la mañana, o con las ediciones que muchas veces no podían, ya habían mandado imprenta estas noticias y no estaban presentes estas noticias en las diferentes portadas de los diferentes medios impresos. La temporalidad con Internet se desquebraja. Hoy en día es tan relativo el tiempo que uno de los principales problemas que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 es precisamente que muchos teníamos horario de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y ese horario ya se rompió. Muchos de nosotros tenemos horarios de hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, empezamos a las 6 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes no tienen en su horario de clases y de repente ese horario de clases se extiende, etcétera, etcétera? Esto es derivado precisamente de Internet. Internet no respeta eso, no hay atemporalidad. Y esto no tiene que ver tampoco con lo inmediato, también tiene que ver con procesos comunicativos que muchas veces emitimos en el pasado y de repente, por una coyuntura, te vuelves tema de tendencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de comentarios que hicieron políticos en el pasado y que precisamente los traen a colación en el futuro y son tema de tendencia y que generan una crisis al interior de estos políticos o de estos líderes sociales? Hoy en día la temporalidad es uno de los fenómenos que ha puesto en serios aprietos no solamente a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación actualmente están siendo rebasados por Internet. ¿Y por qué están siendo rebasados? Porque no pueden competir con la realidad. ¿Cuántos de ustedes deciden por X o por Y transmitir en vivo porque consideran que eso es relevante y de la importancia de la comunidad? Y no van a existir ni las cámaras ni los reporteros que puedan cubrir todo. Y a partir de ello, pues precisamente la temporalidad pues juega un papel sumamente importante de exigencia social y que está repercutiendo a los medios de comunicación, pero también a los gobiernos. ¿Cuántos de nosotros no hemos exigido a los gobiernos respuestas inmediatas a problemáticas que estamos enfrentando y que creemos que a partir de la emisión de un tweet o de un post en Facebook ya estamos generando esta presión para que exista una respuesta inmediata? En muchas ocasiones se da, pero en otras no, porque son problemas más complejos, problemas que requieren análisis, detalle, etcétera, etcétera.
Ahora, para concluir esta parte de esta exposición y ya de entrarnos al tema neuronal de esta conferencia, pues Internet también tiene características, otras características es la virtualidad. La virtualidad que nos permite estar actualmente así, platicando, conversando. Que yo esté en la Ciudad de México y lamentablemente no esté con ustedes. A mí me hubiera encantado estar con ustedes allá en el bello estado de Guanajuato, pero bueno, nos permite este tipo de tratamientos, este tipo de interactividad, etcétera. Pero la virtualidad va más allá de esto inmediato. La apuesta de Internet es precisamente algo que Mark Zuckerberg hizo público el año pasado con un proyecto que se llama The Panther. ¿Cuál es ese proyecto? Es algo que él retomó precisamente de la teoría de los multiversos. Que Luis Hurtado puede estar ahorita dando una conferencia, pero otro Luis Hurtado puede estar dando clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, y otro Luis Hurtado esté platicando con sus amigos, y otro Luis Hurtado puede estar de vacaciones, a lo mejor ahorita no en Cancún, pero sí me encantaría estar en Cancún, pero puede estar. Puede estar. ¿Por qué? Porque la virtualidad y los famosos avatares es eso. A partir de inteligencia artificial, a partir de todo esto que tiene que ver con la recopilación de datos biométricos y a partir de todo lo que nosotros estamos dotando a las redes sociodigitales e Internet, ellos puedan reconstruir un yo sin necesidad de que sea yo. Así como Stephen Hawking lo planteó en su momento en su teoría sobre los multiversos. Bueno, esto pues se está dando actualmente. Es la apuesta de Internet, y la apuesta de Internet, así como tipo serie Black Mirror, pues que nosotros tengamos a muchas personas. Y también esto está generando un fenómeno terrible en Internet, que es precisamente la imitación o replicación de nuestra persona. Y con ello, ¿qué quiere decir? Está surgiendo un fenómeno que es de competencia de todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación, que es las fake news más terribles que desde mi punto de vista existen, que son los deepfake. Aquellas videos que nosotros vemos, pero realmente no corresponden a lo que nosotros decimos, pero tú lo ves y es Luis Ángel Hurtado el que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque a partir de un algoritmo y la inteligencia artificial replican la identidad de Luis Hurtado, su voz, sus gestos, no se diga su data biométrica, y ponen en las palabras de Luis Ángel Hurtado lo que no dijo Luis Ángel Hurtado. Ese tema, pues, es un tema de coyuntura que se esté debatiendo y que precisamente también nos permite hablar de esto de Internet. Pero debo de hacer un paréntesis muy grande, que el tema de la virtualidad, quien primero puso la tela en juicio de todo esto, fueron precisamente los museos, que después Bill Gates retoma en este proyecto, mejor conocido como Encarta, que eran todos estos recorridos virtuales. Tú podías hacer un recorrido del Museo del Louvre sin necesidad de viajar a Francia. Eso es un recorrido virtual. Y a partir de ello lo retoman muchas plataformas y deciden explotarlo, analizarlo, y a hoy en día tener realidad. ¿Cuántos de ustedes no tienen avatares en sus cuentas de Facebook y responden a partir de estos avatares? Y le digo, cerramos, yo creo que como en unos 10 minutos. Perdón. Bueno, entonces, bajo esa lógica, pues sí, estamos enfrentándonos también a la virtualidad. Y un tema que es también parte de Internet es la velocidad con la que fluye la información. La información hoy en día, ya dije, rompe fronteras, es más inmediata, pues Internet nos permite eso. Y hoy en día también, al ser tan rápida, nosotros demandamos información más rápida. Por ello, en coyunturas tan complejas como esta que estamos viviendo, el COVID-19, la información, y en este terreno las fake news le ganan a la información verificada, le ganan a todo aquel información que genera los medios y los gobiernos, porque a los fake news no les interesa precisamente la verificación ni la construcción apegada precisamente a los principios periodísticos, sino todo lo contrario, es ganar precisamente el tema de tendencia o el tema que es de interés de la gente. Hoy en día nosotros estamos expuestos a esa velocidad o esa inercia que tienen hoy en día Internet y las redes sociodigitales, y ese es característico de Internet, la inmediatez. La inmediatez.
Y por último, la construcción social del contenido. A diferencia de los medios tradicionales de comunicación, hoy en día, en la cual pues prácticamente en el pasado la construcción de la información era de unos cuantos, o sea, de unas cuantas personas construían la información en salas de redacción, ya sea en los medios impresos, en las estaciones de radio o en las televisoras. Pues básicamente, ¿cuántos de ellos hoy en día pues ya no tienen tanta injerencia? ¿Por qué? Porque Internet lo construimos todos. Nosotros decidimos, así como si fuera una Encarta o como si fuera hoy en día Wikipedia, qué elementos debemos de agregar a todo esto que es este conocimiento colectivo. Hoy en día los temas de tendencia, para que se vuelvan de tendencia, pues tiene que ser de la construcción del debate público. No hay temas de tendencia que no sean construcción de precisamente social. Internet lo construimos todos y este es un elemento único de este medio de comunicación. Todos tenemos injerencia en la construcción del contenido en Internet. Ahora, me gustaría entrar ya a esta fase con una frase que tomo de Lewis Carroll en su libro pues clásico y muy recomendable de consumo, que es precisamente Alicia en el País de las Maravillas. Hay un diálogo entre Alicia y precisamente el gato de esa historia, que le pregunta precisamente, ¿podrías decirme por favor qué camino debo de seguir para salir de aquí? Y el gato le contesta, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Alicia le contesta, no me importa mucho el sitio. Y entonces el gato le contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. ¿Por qué retomo esta frase? Porque precisamente esto nos va a llevar a esto. Hoy en día nosotros consumimos la información que deseamos, a la hora que deseamos, desde el lugar que deseamos y ahora creemos en la información que deseamos. ¿Qué quiere decir? Antes nosotros consumíamos la información que nos imponían, a la hora que querían, desde el lugar que querían, y teníamos que creer lo que ellos nos decían. Hoy en día no es así. Por eso, a partir de una discusión que ha habido en los últimos años, todo esto que tiene que ver con el famoso papel de los algoritmos y todo lo que tiene que ver con un efecto que se llama la cámara de eco, que a partir de todas estas bondades que nos ofrecen las redes sociodigitales e Internet, pues básicamente nosotros tenemos una visión parcial de la realidad, no estamos viendo la realidad, estamos viendo lo que queremos ver. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros, si te cae alguien mal, lo bloqueas? En lugar de abrir un diálogo fraterno y decir, a ver, ¿por qué tú dices eso? Pues yo tengo mis argumentos. No, hoy en día muchos de nosotros, inclusive líderes sociales, líderes políticos, funcionarios públicos, deciden cancelar o bloquear las cuentas de aquellos detractores o aquellas personas que no piensan como ellos. ¿Esto qué ha generado? Pues precisamente efectos que hoy vivimos, efectos de posverdad, efectos de polarización exacerbada y efectos de gran desinformación digital. Esto nos ha traído precisamente todas las bondades que acabo de denunciar, Internet. Ahora consumimos ciertamente la información que deseamos, ahora nosotros lo hacemos a la hora que queremos, desde el lugar que queremos, pero también, y aquí viene una frase que voy a poner a discusión, yo tengo otros datos y no me importan tus datos. Yo quiero creer lo que quiero creer. No me interesan los tuyos. Y aquí es cuando instituciones que hemos construido y que han costado tanto a la humanidad empiezan a desquebrajarse, así como castillos de arena. Esas investigaciones, inclusive las mismas academias, todo aquello que construimos desde las academias, pues empieza a ser un tema irrelevante. ¿Cuántos de nosotros no vimos a Miguel Bosé desde sus redes sociales decir, pues que aunque lo diga la Organización Mundial de la Salud, pues eso es falso, porque él tenía la creencia a partir de algunas cuentas que había recibido información, pues de que lo que decía la OMS no era relevante del uso de la mascarilla e inclusive ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a personas que dicen pues el coronavirus no existe? O cuántos de nosotros no nos dejamos llevar bajo información que decía que el personal médico era el principal responsable de la propagación del COVID-19, etcétera, etcétera.
todo esto, pues tengo que comentárselos, no solamente las bondades. Pues bueno, ¿esto qué he permitido? Pues básicamente voy a resumirlo en estas partes, que es mayor participación. Internet nos ha permitido mayor participación, hay mayor libertad de expresión, todos opinamos de lo que queremos, a la hora que queremos, desde donde queremos, todos tenemos derecho a la información, pues sí, ya es plenamente, podemos solicitarla. ¿Cuántos de nosotros no le hemos escrito a nuestros funcionarios exigiéndoles, oye, rendición de cuentas? Por supuesto, también exigimos el derecho de las audiencias cuando cancelan un programa de televisión o un programa de radio o sale un periodista del periódico, ¿no? Le dan las gracias, deja de publicar y pues con ello llevamos a plenitud muchos elementos que diría Morlino dan certeza y calidad a la democracia. Pues esto nos trajo Internet, pero también nos trajo escenarios de mucha polarización. Aquí les pongo precisamente los resultados de un estudio que hicimos a nivel nacional este año, precisamente de tanto encono que hay alrededor del COVID-19 y que básicamente pues vemos quiénes son los principales responsables también de la polarización. Hace poco yo les decía en la honorable Cámara de Diputados, a muchos diputados les decía, pues ustedes también son responsables de la polarización, no solamente es el gobierno, también ustedes, y también como ustedes, pues hay mucha responsabilidad también de la sociedad y de esos famosos nuevos líderes digitales. O sea, es un proceso que hoy en día debemos de reflexionar, analizar, debatir, porque es un tema que estamos viviendo y que debe de ser, desde mi punto de vista, analizado. Ahora, también, ¿quiénes son los que generan pues todos estos comentarios de molestia? Por algo ha de ser, ¿no? Los comentarios, el discurso. Hoy en día vemos desde la tribuna máxima de este país, pues que alguien use irresponsablemente también esa tribuna, pero no solamente él, también los medios de comunicación utilizan esa tribuna que tenemos y no se diga la sociedad. Es un problema que se está volviendo de corte general o social. Ahora, ya me voy a meter al término de ¿qué pasó con el COVID-19? ¿Qué papel jugaron las redes sociales? ¿Qué papel jugó precisamente los medios de comunicación? Y por supuesto, ¿qué papel jugamos nosotros? Les voy a presentar los resultados de un estudio que realizamos, un estudio transversal que planeamos precisamente en las 3 fases que el gobierno implementó en materia de mitigación y expansión del COVID-19. Nosotros hicimos mediciones para ver qué estaba ocurriendo con la sociedad a partir de la información falsa que estaba recibiendo. En la primera fase, que fue a principios de marzo de este año, nosotros les preguntábamos en qué red social habían recibido pues información falsa sobre el COVID-19 y vemos que Facebook era la que más había contribuido al tema de la desinformación digital con el 41%. En la fase 2, pues esto empieza a cambiar y cambió radicalmente. Precisamente cuando ya estábamos, este corte ya corresponde cuando ya hay un confinamiento voluntario, ya se le solicita a la sociedad que se quede en casa, llega el famoso quédate en casa del doctor Gatell, etcétera, y vemos cómo empieza a cambiar los modus operandi de la desinformación y la propagación de los fake news. Ahora ya no era Facebook, sino también era WhatsApp. WhatsApp, con el 50% de los entrevistados, dijo que había recibido o cadenas falsas, mensajes falsos, audios, videos, etcétera, había recibido por esta red sociodigital. ¿Y por qué? Pues esto yo lo dije cuando me solicitaron por diversas áreas, ya sea mediáticas o académicas, a que la desinformación no es una cuestión que nace solamente de la sociedad, sino que existen grupos de interés que están detrás de la generación y construcción de narrativas que apuntalen precisamente a confundir a la sociedad. Y aquí vemos que WhatsApp jugó un papel fundamental. ¿Y por qué jugó un papel fundamental? Porque ustedes le tienen mayor credibilidad a WhatsApp, porque ustedes tienen en su imaginario colectivo mayor certeza de que saben quiénes son las personas que están del otro lado. O sea, quiénes son las personas que están con las que están interactuando. Pueden ser familiares, pueden ser amigos de la escuela, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros del trabajo, etc. Pero hay una certeza. Y por ello hay mayor credibilidad en esta red sociodigital. Y al haber mayor credibilidad, pues hay una estrategia de un grupo o una serie de grupos que decidieron transmitir por ahí desinformación digital.
Bueno, y en la tercera fase, pues, ¿qué encontramos? Pues que empieza a haber, empezaron a haber programas por parte del gobierno federal, por diferentes medios de comunicación, todo esto que tuvo que ver con una fase precisamente de mitigación de la desinformación digital, que tuviéramos cuidado con la información digital y vemos que empieza a haber un cambio de tendencia en WhatsApp. Ahora otra vez en un empate técnico tenemos con Facebook el 48%, casi las dos, pues eran las principales motores de desinformación que vivimos en la pandemia del COVID-19 en la fase 3. Ya estamos hablando de finales de abril, principios de mayo, el momento de cúspide de mayor contagio del COVID-19. A lo que voy con esto es lo siguiente. ¿Qué pasa con estos medios de comunicación digitales, los cuales nos permiten mayor participación, mayor libertad de expresión, mayor posibilidad pues, de informarnos de diferentes fuentes, pues que hoy en día están siendo utilizados para la contaminación pues de lo que yo denomino la opinión pública manipulada? Hay una manipulación actualmente terrible de la opinión pública digital a través de este fenómeno que son los fake news. Aquí estamos viendo precisamente que hicimos esta pregunta de qué medio de comunicación era por el cual se había difundido más información falsa. Y lógicamente, pues las redes sociales fueron o en llegado momento están jugando un papel sumamente importante en la desinformación digital. No quiere decir que los otros medios de comunicación no tengan presencia de desinformación. Todo lo contrario, sí la tienen, pero como hay un proceso de verificación, hay toda una profesionalización de aquellos que generan la información, pues es menos probable que exista desinformación digital. Y con ello, pues bueno, ya concluyo para abrir con ustedes un proceso de intercambio de opiniones con las siguientes conclusiones. Pues las redes sociales han acercado mayor cantidad de información a sus usuarios. Eso no lo puedo evitar y no lo podemos evitar. Es cierto, pero también ha habido precisamente un fenómeno que se dio a partir de un enunciado que hiciera la Organización Mundial de la Salud, que es un término mejor conocido como fenómeno de infodemia, que es la saturación informativa de diferentes temas vinculadas con un fenómeno coyuntural que es el COVID-19 y que teníamos hoy en día no solamente la posibilidad de tener más acceso a la información, sino que tuvimos lo que muchos colegas denominan como infoxicación. Tanta información que llegó un momento que nos saturó, porque aparte no sabíamos cuál es verdadera, no sabemos cuál es falsa, etcétera. Por eso esto, y yo lo decía apenas hace poco con un reporte que hicimos sobre el fenómeno TikTok, TikTok fue la píldora o fue ese espacio que al mundo entero le generó pues una dosis pues de alejamiento de todo aquellos discursos que tenían que ver con el COVID-19. Si tú querías alejarte del COVID-19, pues tu espacio virtual idóneo era ya ni Netflix, porque también hasta los temas de tendencia, las películas de tendencia tenían que ver con las pandemias, tenían que ver con las catástrofes. No, era TikTok. TikTok, donde pues hacías bailes, hacías imitaciones, hacías entretenimiento y te olvidabas de todo de esa cruel realidad que estábamos viviendo. Bueno, pues la infodemia se volvió un tema de tendencia y no dudo que este año sea uno de las palabras más utilizadas en el lenguaje mundial. Pues sí, Internet nos trajo mucha cantidad de información, pero también la sobresaturación de información vinculada con un fenómeno coyuntural. También Internet y las redes sociales nos han traído la gran propagación de fake news o información digital, más bien desinformación digital. Y con ello pues han contaminado el debate público digital y el real. ¿Cuántos de ustedes no se enteraron de cadenas de fake news en los cuales decían que los médicos estaban robando el líquido amniótico de las rodillas de la gente? Y a partir de ello, y eso lo sostengo y lo estoy sosteniendo a partir de un artículo que estoy escribiendo, a partir de datos que me están proporcionando la Secretaría de Salud, ¿cuántas personas realmente creyeron esto y decidieron
agredir a personal médico. Y no solamente eso, ¿cuántos de ustedes no se enteraron que si se tomaban cloro o Lysol, iban a ser inmunes al tema del COVID-19? ¿Cuántas personas no han llegado o llegaron a los centros de salud pues con estos padecimientos derivados no por el COVID-19, sino por haber ingerido altas dosis de Lysol o de cloro? Con ello, pues, ¿qué quiero decir? Que las fake news no solamente se quedan en el terreno digital. A hoy en día están marchando al terreno real. Las agresiones no solamente se quedan en el terreno digital. Hoy en día estamos viendo que las agresiones pasan al terreno real. Y no solo eso, ¿cuántas de estas creencias no solamente se quedan en el terreno digital, sino hoy en día estamos viviendo en las conversaciones de nuestros hogares o de nuestras familias? Eso es un tema que debemos no dejar de lado. Pues también las redes sociales se han centrado también a unas voces. Ese fenómeno que decíamos ya desapareció con los famosos gatekeepers en los medios tradicionales, pues no, también están presentes. El debate público solamente se concentra en lo que dice Denise Dresser, lo que dice Gibran Ramírez, con lo que dicen algunos actores, y todos a partir de ello nos subimos y decidimos saber también qué es bueno y qué es malo. Muchos de estos líderes nos dicen, pues es malo que el presidente haga juicios de valor, y muchos otros dicen, no, todo lo contrario, el presidente debe de exhibir a todos aquellos que fueron corruptos en su momento, etcétera, etcétera. Estamos bajo esa situación en la cual, pues básicamente los guardianes de la información, pues ahora también los tenemos presentes en el tema de las conversaciones de las redes sociodigitales. Y pues por supuesto, las redes sociodigitales pueden en determinado momento generar, eso no hay que obviarlo, la deliberación entre los usuarios. Yo soy todavía de la idea de que debemos de potencializar este espacio, pues para abrir precisamente el debate público y el debate a los usuarios de Internet para debatir sobre lo que hoy en día exige una sociedad o unas sociedades como las que vivimos. Hay que debatir sobre el tema pues, del movimiento feminista, pero al debatirlo, pues hay que dar argumentos, no solamente agredir. Hay que debatir sobre el tema de la igualdad de género, la equidad de género. Hay que debatir sobre pues, temas que son concernientes a la actualidad, temas como el derecho a los animales, el derecho también al medio ambiente, etcétera. Hay que debatirlos con argumentos. Internet no lo permite, repito, es la primera vez en la historia de la humanidad que todos tenemos voz y podemos hacer eco. Bueno, y con ello, pues, si nosotros debatimos con argumentos, pues esos discursos de odio y de intolerancia, pues van a dejar de ser prevalecentes, ya van a dejar de tener un papel preponderante y pues van a permitir que estos discursos pues empiecen a desaparecer y con ello lleguen discursos más apegados no tanto a las emociones, sino a los temas racionales. Decir, a ver, ¿por qué el tema de legalizar las drogas es bueno? No solamente porque me gusta o deseo, sino buscar precisamente el tratamiento informativo y los argumentos para ello. Y con ello, pues básicamente sería esta exposición. Espero haber sido lo suficientemente claro en estos temas que confieren a Internet, las redes sociodigitales, la participación, la polarización, los fake news y todos estos escenarios post-COVID. Y no, bueno, no post-COVID, todavía COVID, porque todavía no pasa el COVID-19. Sin más, les agradezco muchísimo su atención. Ahí dejo mis datos por si desean fuera de esta plática platicar conmigo, conversar conmigo, pues abro los canales para hacerlo. Sin más, pues muchísimas gracias y para mí todo un honor estar con ustedes.